Saludos cordiales a todos los que nos acompañan en una nueva emisión de Cultivarte. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de la acuicultura, específicamente en la estación de alevinaje de la Sierpe, Acuicier, perteneciente a la empresa pesquera Santi Spíritus Pescaspir. Este centro ha iniciado recientemente su ciclo reproductivo del año y vamos a conocer de primera mano las estrategias que emplean para garantizar la producción de alevines, su calidad y los métodos alternativos que utilizan para el traslado de los ejemplares desde su sala de reproducción hasta los estanques, así como las diversas técnicas de alimentación que ponen en práctica para asegurar el desarrollo óptimo de los peces. Acompáñenos a descubrir cómo se gesta la vida que luego llegará a los embalses, lagunas y estanques de Santi Spíritus. Esto es Cultivarte. La provincia Santi Spíritus destaca por el cultivo y producción de distintas especies. Hoy estamos en la UEB Acuicier, perteneciente a la empresa pesquera Santi Spíritus Pescaspir. Converso con su director, Jorge Luis Palmero Martínez. Jorge Luis, bienvenido a Cultivar. Para mí es un placer estar por primera vez en este lugar donde se ejecutan procesos específicos que tienen que ver con la producción acuícola de nuestro territorio. ¿Qué importancia tiene Acuicier dentro de Pescaspir? Bueno, la importancia que tiene Acuicier en Pescaspir es muy importante, porque aquí es donde comienza todo el flujo de la empresa. Aquí comenzamos con los alevines, hacemos los cultivos que van para la empresa. Así comienza, es donde nace todo para la empresa, porque si no existe la estación, no puede haber empresa, porque aquí están los cultivos de ciprínido, de tilapia, de claria, colosoma. Tenemos diferentes especies en cultivos aquí que se están trabajando. Tenemos 121,5 hectáreas, tenemos por gravedad 64 hectáreas por gravedad y tenemos 57,5 hectáreas por bombeo, que estamos usando más la gravedad porque el bombeo se nos dificulta mucho por el tema energía. Nosotros trabajamos con 5 gramos. La granja de tilapia, que es por bombeo completo, que es alevinaje, toda la reproducción de alevinaje de tilapia hasta hacia arriba en las 34 oficinas de por bombeo. Tenemos la granja de reproducción de ciprínido, que también es por bombeo. Y entonces tenemos una parte de la granja de alevinaje de ciprínido 1, que es por bombeo, y otra parte que es por gravedad. Y bueno, la otra granja de ciprínido que sí es totalmente por gravedad, que es donde más estamos trabajando ahora con estas especies. ¿Qué especialistas o técnicos posee la estación de alevinaje que le garantizan el éxito? Ya, nosotros contamos con 7 técnicos que trabajan. Tenemos por granja, tenemos un técnico por cada granja, tenemos el laboratorio que tiene 2 técnicos, más la preserva que tiene 2 técnicos. Háblenos del destino de estas producciones. Los ciprínidos, después que terminamos el alevinaje, 30 días después que se hace toda la campaña que pase por ahí para la reproducción en la sala, pasan a los estanques de tierra a crecer por 30 días, que deben de oscilar entre 1 y 3 gramos, y entonces de ahí van a presa. Fundamentalmente ahora estamos sembrando presa sasa. El año pasado sembramos todas las presas de la provincia. Estamos tirando presa sasa, que es más seca, nos queda más factible de tirar todas las presas. En esta emisión, ¿qué áreas vamos a visitar? Bueno, vamos a visitar la sala de reproducción de ciprínidos. Después vamos a visitar la granja de ciprínido 2 y visitar lo que es Sebe y Presebe Claria. Aceptamos entonces la invitación y comienza nuestro recorrido por la unidad empresarial de base Acuicier de la empresa pesquera Santi Spíritus Pescaspir. La UEB Acuicier garantiza los alevines que son sembrados en estanques, lagunas y presas de la provincia. Una de sus áreas fundamentales es la sala de reproducción de ciprínidos. Para conocer más detalles, ya con nosotros Ismeli Castro Rodríguez, técnico piscicultor de esa UEB. Ismeli, bienvenido a Cultivar. Ismeli, ¿es esa una de las áreas fundamentales del ciclo productivo de los peces en el territorio? Coméntanos cómo se preparan para esa fase tan importante durante el año.
Bueno, nos encontramos en la sala de reproducción de Ciprini de la UEB Acuicier. Nosotros contamos en la granja con seis trabajadores, 4 de ellos son los criadores, un técnico piscicultor y un jefe de granja. Bueno, todo comienza con una buena preparación y un buen mantenimiento de los bancos reproductores. Nosotros contamos con 6 especies hoy, que son las que estamos trabajando en la estación de Alevinas. Tenemos la tenca blanca, la tenca manchada, la carpa, la mura blanca, el laveo o carpa roja, y también tenemos el colosoma, que también hemos tenido resultados en otros años con esta especie. Nosotros en los estanques de reposo tenemos que crearle una base alimentaria donde ellos se alimenten bien para que lleguen al estadio fundamental, o sea, al estadio óptimo, que para trasladarlos aquí a sala. Luego que nosotros tengamos esta posibilidad de tener los reproductores ya con buen estado, pasamos a la pesca o selección de estos reproductores. Allí el técnico con sus criadores hacen una selección de todos estos reproductores por especie, donde se ve que cuando ya están en el estadio óptimo, estadio 23, lo traemos para sala. Luego que están aquí en sala, pasamos a la inyección hormonal, o sea, nosotros le ponemos la hormonas para incentivar, o sea, el desove manual que hacemos aquí en la sala. Nosotros estamos trabajando hoy con dos hormonas principales, que son las que estamos usando, que es el RH y el Ovaprin, que en sus dosis combinadas nos está dando buen resultado. Luego que ya inyectamos los animales, pasamos entonces a lo que es el desove manual, o sea, a la extracción del óvulo, tanto de la hembra, los óvulos de las hembras y el esperma de los machos. Luego pasamos a la fecundación de este óvulo y lo pasamos en las incubadoras estas, que es donde ustedes pueden ver que utilizamos 2 tipos de incubadoras, la incubadora Amur y la incubadora China. Allí el huevo, colocamos el huevo para su incubación. Luego que de todo este proceso del huevo y su formación hasta larva, entonces es que pasamos entonces a lo que es la siembra. Pasados 5 días después de la eclosión del huevo, o sea que nace la larvita, entonces pasamos a la siembra de los estanques o embalse, como en este caso hoy también. Es un proceso muy interesante y que requiere de muchísimo cuidado con las larvas. Coméntanos cómo se realiza el traslado desde estos bancos donde están los reproductores hasta la sala de reproducción. Bueno, desde que nosotros iniciamos la pesca en los estanques de reposo, o sea, donde están los reproductores, nosotros los trasladamos con cuidados minuciosos, que con el personal calificado, por supuesto, tenemos técnicos piscicultores y tenemos los criadores, los traemos aquí en caja con agua y oxígeno. O sea que este trabajo se realiza desde el estanque hasta aquí. Al llegar aquí también tenemos con cajas de agua donde hay una circulación permanente de agua, donde los tenemos aquí en reposo para hacer todo el proceso que les he explicado anteriormente. Estos reproductores participan en distintos ciclos, o sea, están por varios años aquí dentro de la UEB Acuicier. ¿Cómo entonces saber que esas especies están en óptimas condiciones? Bueno, todas estas especies nosotros las utilizamos durante un año completo. Hay especies que en el año desovan de 3 a 4 veces. Hay especies que solamente desovan una vez, como es la carpa roja, que es el laveo, y el colosoma, que es una sola vez al año. Pero las demás, lo que es la tenca, o sea, la carpa, la blanca, la manchada, sí las desobamos de 1 a 3 veces, y hasta 4 veces también, dándole las condiciones que tienen que tener y dándole una preparación eventualmente a estos reproductores, le podemos hacer todos estos ciclos reproductivos. Y una vez que producen de forma artificial el desove a estos animales, ¿cómo entonces vienen hasta las incubadoras? ¿Qué cuidados hay que tener? Bueno, después que ya tenemos la larva en las incubadoras, le damos una semana aquí en las incubadoras para que ellas lleguen al estadio que tienen que tener para entonces pasarla a los cuerpos de agua
o sea, los estanques, para que sigan su desarrollo ahí. Entonces, aquí, nosotros hoy por hoy no le estamos aplicando ningún suplemento alimentario porque la estamos sacando a los 6 días. Si se decide hacer una precría, entonces sí llevaría otros tipos de cuidados con alimentación y demás y demás. El cuidado principal que nosotros tenemos aquí es la circulación de agua, la oxigenación y la limpieza de los filtros para que no nos pase nada en este proceso aquí, que son las 24 horas hasta llegar a 6 días. Hablemos ahora del agua que se utiliza en este proceso, tanto en el estanque como en el área de desove y aquí en las incubadoras donde se reproducen. ¿Cómo certifican su calidad? En la calidad del agua, antes de empezar los ciclos productivos, se hacen pruebas de laboratorio, donde se certifica también por veterinaria la calidad del agua y demás. Nosotros tenemos estanques por gravedad y también por bombeo. Utilizamos el agua del canal, o sea, de la presa, y utilizamos también agua de pozo para incubar diferentes huevos de otras especies. En lo específico, Ismeli, ¿cuáles son las características que se describen de estos animales en reproducción? A ver, nosotros contamos con un laboratorio y cuando ya están en la época de reproducción les vamos haciendo pruebas donde se observan el estadio que tenga el animal y se observa el huevo para llevarlo a la sala de reproducción. Cuando tenga ya el estadio óptimo de reproducción, entonces se le trae para acá, para la sala. También ya en el periodo de incubación del huevo, o sea del óvulo, se lleva también al laboratorio y se va observando de cómo el embrión va en su desarrollo. Después que eclosionan los huevos, comienza la vida desde las larvas. ¿Cómo entonces garantizan desde la sala de reproducción que estas larvas vayan en óptimas condiciones hasta el lugar donde se van a sembrar? Bueno, ya pasados los 5 días o los 6 días que damos aquí en la sala de reproducción, procedemos a la siembra en los estanques, o sea, en un cuerpo mayor de agua donde va a desarrollarse ya hasta levita. Aquí nosotros las trasladamos hacia los estanques en bolsas de nylon con agua. Hasta allí se le da se aclimatiza, se siembra como se debe de sembrar, o sea, hay un proceso para la siembra, de climatización y demás, para la siembra de levinaje. Agradecemos entonces al técnico piscicultor Ismeli Castro Rodríguez, uno de los técnicos de la UEB Acucier, por todos estos detalles del ciclo productivo. Gracias a ustedes. Seguimos conociendo otras fases de este interesante proceso que aporta a la vida acuática de nuestra provincia. Nos trasladamos hasta los estanques de la granja de crecimiento de ciprínidos, perteneciente a la UEB Acucier, para conversar con su jefe, Leonardo Fonseca González. Leonardo, bienvenido a Cultivarte. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. El placer es nuestro. Venimos desde el centro de reproducción o el área de reproducción de los ciprínidos. ¿Cómo se garantizan las condiciones de estos estanques para recibirlos? A ver, nosotros en primer lugar todo depende de una buena preparación en los estanques y en la misma medida que nosotros seamos capaces de preparar bien un estanque, así en esa misma medida van a ser los resultados. Nosotros tenemos la obligación de darle buen cuidado, buenas atenciones a estos estanques y después la larva y nos los va a agradecer. ¿Cuáles son las acciones que se realizan previamente? A ver, nosotros en primer lugar empezamos y roturamos los estanques. Se le da, en este caso, picadora, se desinfectan los estanques y empieza el llenado a 1/3. Empezamos con las fertilizaciones y pues están en óptimas condiciones los estanques para realizar la siembra. Ahora bien, cuando salen desde el área de reproducción de ciprínidos, que vienen en bolsas plásticas, ¿qué acciones desde el punto de vista de la adaptación se realizan en el estanque? A ver, nosotros traemos estas bolsas de que ya vienen desde la sala de reproducción. Al llegar al estanque nos introducimos y aclimatamos para que
equilibrar las temperaturas y entonces así la larva no sufra ese estrés y tener mejores supervivencias. Estamos hablando de qué densidad de población, Leonardo. Nosotros estamos trabajando sembramos 300.000 larvas por hectárea, tenemos diferentes números de estanques, diferentes estanques es decir, con diferencia de hectáreas, pero generalmente las siembras se hacen 300.000 larvas por hectárea. ¿Existe alguna especie que requiera atenciones específicas, especiales? A ver, todas las especies como tal necesitan buena atención y hay que ser con buenos manejos. El manejo en las especies es fundamental, ¿ves? Y sobre todo la calidad de lo que usted haga. El hombre determina mucho. Para obtener esos rendimientos, Leonardo, ¿qué alimentos, qué suplementos son los que aportan a los estanques? A ver, nosotros en este caso preparamos microcompost y le echamos en ellos, ejemplo, algunos desperdicios. En este caso le preparamos, le echamos abonos orgánicos, inorgánicos, y entonces para crear una base de alimentos, microorganismos, que son los que ellos van a asimilar en estos estadios. Es decir, que es en los primeros días y en general en todo el cultivo. Y como jefe de granja, junto a sus técnicos, ¿cómo monitorean el desarrollo, el crecimiento de los alevines? Nosotros los muestreamos, nosotros tenemos unas barrederas y nosotros le hacemos un muestreo cada 10 días, le hacemos el muestreo y vemos el crecimiento, pesamos y hacemos diferentes patrones para que nos dé el margen de error mínimo y ir monitoreando el crecimiento de ellos, y así vamos valorando el alimento que tiene con ayuda del laboratorio y en lo que debemos enfocarnos para ir mejorando. ¿Qué tiempo, Leonardo, permanecen los alevines en los estanques? ¿Cómo definen que ha concluido esta etapa de su crecimiento? Le estamos dando, como método de agilizar también los procesos, le estamos dando 30, 40, 45 días de cultivo para él. Cuando ya ellos asimilan una pesca que veamos que no van a tener problemas a la hora de la siembra, ya los destinamos para el destino, en este caso las presas, los embalses de la provincia, a los que diferentes organismos y la empresa como tal decida por medio de contratos y eso llevarlo para allá. Importantísimas estas acciones que se realizan en la granja de crecimiento de ciprínidos en la UEB Acuisier. Agradecemos al jefe de esta granja, Leonardo Fonseca González. Todo el esfuerzo que se realiza por llevar más peces a la alimentación del pueblo espirituano y cubano. Seguimos con más en Cultivarte. Seguimos recorriendo áreas de la UEB Acuisier en La Sierpe. Retomamos el diálogo con su director, Jorge Luis Palmero Martínez. Jorge Luis, ahora estamos en una zona de gran interés económico. ¿Por qué? Bueno, es de gran interés económico porque es el cultivo de la claria, donde la empresa va a asumir los fondos totales para poder continuar con la necesidad de divisa que tenemos para comprar los alimentos para el mismo claria. Porque la escasez de pienso que tenemos, que ahora no estamos con la reproducción del claria porque ni de la tilapia, porque no tenemos el pienso necesario para seguir el cultivo. No la están reproduciendo, pero sí se ejecutan las fases de preceba y ceba de la claria. ¿Cuál es el manejo? Sí, nosotros cuando nos entró el pienso, comenzamos con la reproducción de claria. Tenemos un nivel de claria ya en cultivo, tenemos alevineja, tenemos preceba y tenemos ceba. Tenemos 51.000 animales en ceba, tenemos en preceba 180.000 y tenemos 250.000 alevines de claria en cultivo. Y son estanques que se diferencian en cuanto a la infraestructura a los otros que pudimos ver. Sí, porque estamos trabajando esta parte que va por gravedad. Entonces se nos hace muy difícil
hacer los cultivos por bombeo, por la escasez de fluido eléctrico que tenemos. Entonces decidimos montar aquí abajo en la piscina de 200 metros cuadrados todo el cultivo de clario. ¿Qué tiempo están aquí los alevines? Los alevines aquí están 60 días. A los 60 días, al 36%, debe haber alrededor de 90.000 animales, que eso pasan a preceba. Después están 3 meses más y pasan entonces a la ceba. ¿Ese proceso de preceba y ceba se hace en los propios estanques o van a...? Se hace aquí en la piscina. Lo que es cuando sembramos la larva, que sembramos por hectárea 2,5 millones, que al 10% da 250.000 alevines, pescamos de 15 a 20 días y entonces pasan al alevinaje 2, porque aquí es por fase alevinaje 1, alevinaje 2, preceba y ceba, que ya es para la cosecha final, la comercialización del mismo. Después que concluye la fase de alevinaje 2, ¿qué proceso continúa? Bueno, continúa cuando termine la fase de alevinaje 2, pasamos a la preceba. Y de la preceba entonces se pasa a la ceba, que ya cuando termina, que tiene de 800 gramos a 1 kilo, es que ya tratan de comercializar el clario. Sigamos entonces en ese sentido. Vamos a la preceba. Después de las fases del alevinaje de la claria en Acuicier, pasamos a la preceba y la ceba de esta especie. Para conocer el proceso, ya con nosotros Iraida Santos, quien es técnico de biología marina. Iraida, bienvenida a Cultivarte. Iraida, nos gustaría saber qué acciones en cuanto al manejo en lo específico se ejecutan en la preceba y la ceba de la claria. En el cultivo de la preceba de claria, nosotros recogemos los alevines de los juveniles, de los alevines de 10 a llevarlos hasta 50 gramos de peso que pasarían al otro proceso, que después vamos a hablar del otro proceso. El alevinaje es hasta los 50 hasta gramos. Los 10 gramos. 10 gramos. De 10 gramos lo recoge la preceba y lo lleva a 50 gramos, que después pasa al proceso de ceba. En el proceso de la preceba, nosotros tenemos estos animales ahí alrededor de 90 días para que alcancen los 50 gramos de peso. El proceso que nosotros hacemos es que semanal se desdoblan estos animales, se le coge peso y talla, se le cambia la dieta y se ponen por talla. Se lleva al desdoblador, se desdoblan por diferentes tallas porque salen diferentes tallas a la hora de desdoblar y entonces para ir manejando el peso porque la claria es una depredadora y entonces depreda el más chiquito. Y el proceso de eso se hace hasta que los 90 días que pasen, que cogen los 50 gramos, que pasarían a la ceba de claria. Aquí en la preceba nosotros tenemos alrededor de 180.000 animales sembrados que oscilan en un peso desde 15 a 33 gramos de los 180 de esos, porque están en diferentes fechas de siembra y oscilan de 60 a 93 gramos. En ceba hoy por hoy tenemos 50.000 animales que oscilan de 70 gramos, los más chiquitos, hasta 170 gramos, que son estos que tenemos aquí, que son los primeros que se sembraron. Están de 31 días de cultivo a 93 días, es lo que tiene la ceba. Esta ceba debe tener al final 180 días, que los primeros animales debemos de sacarlos en agosto. En los días de la preceba y de la ceba se realizan también monitoreos a la masa. Sí. ¿Qué busca? A la preceba, al peso promedio, el incremento diario y la ganancia media por entre muestreos. Cada piscina tiene un número. Yo cuando hacemos una piscina la hacemos 10.000 animales. Estos 10.000 animales los llevo hasta el final del cultivo. Voy desdoblando, voy poniendo por talla y entonces al final del cultivo eso me tiene que dar la producción que deben de dar los 10.000 animales. ¿Cómo se ha comportado en los últimos tiempos la supervivencia, independiente de la alimentación que se les provee? No, la supervivencia aquí, después que nosotros hicimos el fechaje de las piscinas y eso, Esas mallas protectoras. Sí, una malla protectora. Está en la preceba, hoy por hoy está de un 91 a un 95% de supervivencia. Y en la ceba está a un 90 y un 96% de supervivencia. ¿Cómo garantizan, Iraida, que las aguas donde se desarrollan estos animales no se contaminen con los alimentos? Estos animales deben de tener circulación permanente de agua.
Eso es, le entra el de esto, nosotros le echamos el desperdicio, pero tienen que tener buena circulación para que lo que ellos no se comen lo viertan para que no contaminen el agua. Muchísimas gracias, Iraida, técnico en biología marina, por todas sus aclaraciones. Gracias a ustedes. En breve llegamos a la despedida. Hasta aquí nuestra emisión de hoy, dedicada a la estación de alevinaje de la Sierpe, Acuicier. Nuestro agradecimiento al colectivo de trabajadores, a los especialistas técnicos y directivos que nos abrieron las puertas y compartieron sus conocimientos con nosotros. Recuerden que en Cultivarte seguimos recorriendo el campo, las aguas y las instituciones productivas de Santi Spíritus para mostrarles el esfuerzo que hay detrás de cada alimento. Hasta una próxima emisión de Cultivarte.